Bienvenidos a otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, como es presentado por este evangelista. Vamos a notar tres cosas en cuanto al nacimiento de Jesús. Vamos a presentar a José, el marido de María. Vamos a ver la concepción virginal de María, cómo fue concebida por el Espíritu Santo. Y vamos a notar la importancia del nombre que se le fue dado al Hijo de Dios, Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Leamos en Mateo capítulo 1 y versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El relato de Mateo acerca del nacimiento del Señor Jesucristo no da tanto detalles como lo hace el evangelista Lucas. Si nosotros quisiéramos saber un poco más acerca de los acontecimientos del anuncio y del nacimiento del Señor o el día que nació, tenemos que dirigirnos al Evangelio de Lucas, el capítulo 1. El Evangelio de Mateo va a enfocar más bien los acontecimientos en relación a José, aunque va a ser muy cuidadoso en mencionarnos que José no era el padre del Señor Jesucristo, sino que siempre lo va a asociar con María, José, el marido de María. Pero es interesante ver que en la vida del Señor Jesucristo vamos a encontrar a un hombre llamado José al principio de la vida del Señor y a un hombre llamado José al final de la vida del Señor Jesús. Este es José de Arimatea, el que le dio sepultura al Señor. Al principio de la vida del Señor Jesús vamos a encontrar a este José que tiene la responsabilidad del cuidado del Señor Jesucristo en sus primeros momentos o primeros años de vida. Mientras que al final del Evangelio vamos a encontrar a otro José de Arimatea y tiene bajo su cuidado la responsabilidad de dar sepultura al Señor Jesucristo. Pero vamos a aprender algo más acerca de este hombre José. Vamos a ver tres características. En primer lugar, se nos menciona que José era un hombre justo. Es decir, era un hombre de principios, era un hombre íntegro, recto, conocedor de la palabra de Dios y obediente a su palabra. Era un hombre que en nuestro lenguaje podríamos decir que él era un hombre de buen testimonio. Eso es importante, que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos conocidos como personas justas, como personas de buen testimonio, que podamos estar reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. José era un hombre prudente. Cuando uno lee, por ejemplo, el relato donde dice que José, cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada, él no quiso infamarla y quería dejarla secretamente. Y él estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció. José no se apresuraba con sus decisiones. Él tomaba su tiempo, él meditaba el asunto, él no quería cometer un error. Muchas veces cometemos errores cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando decimos cosas que después entonces nos queremos retractar de lo que hemos dicho. Mientras que José, él actuaba con paciencia, él actuaba con prudencia. Y él estaba meditando para poder tomar una decisión que fuera realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último podemos notar que José era un hombre obediente. Cuando el ángel del Señor se le aparece a José y le explica todo lo que ha acontecido y que María ha concebido del Espíritu Santo, él está sumiso a la palabra de Dios y él quiere ser obediente y hacer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, vamos a ver en el versículo 24 que cuando José despertó del sueño, él hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su mujer. Entonces son tres características que debemos imitar en este hombre José: la integridad de carácter,
la prudencia en nuestras decisiones y en nuestras acciones, y la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando nos referimos al milagro del nacimiento del Señor Jesucristo, realmente nos estamos refiriendo a la concepción virginal de María. María tuvo un embarazo de 9 meses como una mujer lo tendría y ella dio a luz de la misma manera como una mujer lo haría, de una forma natural. Pero es la concepción virginal de María lo que fue el milagro. Y Mateo va a darnos al menos 5 veces y dejarnos en claro de que María concibió del Espíritu Santo, de que ella era virgen y fue concebida del Espíritu Santo. La primera la encontramos en el capítulo 1, versículo 16, donde no aparece la palabra engendró. Hablábamos de esto cuando explicábamos la genealogía. No aparece esta palabra engendró, que se repite en todos los demás casos, todos los demás nombres que aparecen en la genealogía de Jesús, sino que dice Jacob engendró a José, y no dice José engendró a Jesús. Dice José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces está dejando bien en claro que José, él era marido de María, y fue de ella que nació Jesús. Entonces José no intervino de ninguna forma en la concepción de María para el nacimiento del Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 1, versículo 18, se nos dice que había concebido del Espíritu Santo. Esto se repite en el versículo 20, cuando el ángel dice que lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Luego vamos a ver el cumplimiento de la profecía, porque dice en el versículo 23, está citando la profecía de Isaías capítulo 7 y versículo 14, y dice, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y por último vamos a ver en el versículo 25 que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces Mateo relata los acontecimientos del nacimiento del Señor en relación a José, pero está dejando bien en claro de que José no intervino en la concepción de María para que el Señor Jesucristo naciera, sino que María concibió siendo virgen, ella concebió del Espíritu Santo, lo cual fue un milagro. Hay muchas personas que tratan de dar una explicación científica acerca de qué fue lo que aconteció. No necesitamos hacer esto, ni mucho menos como otras personas que tratan de desprestigiar las Escrituras para decir de que Mateo o que Lucas o incluso José o María no tenían conocimiento de cómo es que nacen los bebés. Ellos estaban muy claros en cómo nacen los bebés. Por eso la preocupación de José, al saber que María estaba embarazada, él estaba muy consciente que la única forma de poder quedar embarazada una mujer es que haya la intervención de un hombre. Él sabía esto perfectamente y por eso él estaba pensando en divorciar a María. Y Lucas también nos va a explicar que María también tenía muy en claro cómo nacen los bebés. Cuando el ángel le anuncia y dice que va a concebir en su vientre, y ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba también muy clara que sin haber tenido ninguna relación con un hombre y siendo una virgen, ella no podía concebir. Pero la concepción virginal de María fue un milagro de Dios. El Dios de la creación, el que hizo todas las cosas y que estableció todas las leyes, incluso las leyes de cómo pasa la generación, de cómo puede concebir una mujer. Él mismo puede pasar por alto estas leyes y él obró un milagro de manera que el Señor Jesucristo fuese concebido del Espíritu Santo. Ahora, la concepción virginal de María es importante o era necesaria por al menos 3 cosas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la importancia de la humanidad de Cristo. Era necesario que Él fuese un perfecto hombre, como lo dice Hebreos, en todo hecho semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo tenía una humanidad perfecta, Él era perfecto hombre. Era necesario para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Era necesario para poder ser sumo sacerdote de nosotros los creyentes. Era necesario para dar su vida en la cruz del Calvario y completar la obra de nuestra salvación. Pero era necesario por la impecabilidad de Cristo,
Ya vemos que en Romanos capítulo 5 y versículo 12 se dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es a través de Adán y del pecado que Adán cometió, que a través de las generaciones todos nosotros hemos traído la misma condición, la misma naturaleza de pecado. Pero en el caso del Señor Jesucristo era necesario que se cuidara de la impecabilidad de Cristo, es decir, que Él era sin pecado, que Él no podía pecar. El Señor era completamente puro. Él no traía la naturaleza pecaminosa de Adán, como todos los demás seres humanos sobre la tierra, porque Él fue concebido sin la intervención de un hombre, fue concebido del Espíritu Santo, y por eso se diría que el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Pero era necesario también por la deidad de Cristo, porque era importante mostrar que el Señor Jesucristo no solamente es perfecto hombre, pero que Él también es perfecto Dios. Y por eso la importancia de la concepción virginal de María. Entonces no tenemos necesidad de hacer explicaciones que vayan más allá de lo que las Escrituras nos dicen. Bien haríamos en simplemente utilizar el lenguaje que nos da el Espíritu Santo en la palabra de Dios, que nos dice lo que ocurrió, o para explicar qué fue lo que ocurrió. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso fue lo que ocurrió, y no necesitamos ir más allá de lo que las Escrituras nos revelan para intentar dar explicaciones o asumir eventos o cosas que pasaron que no nos dicen la palabra de Dios. Pero veamos la importancia del nombre del Señor Jesucristo. Hay 5 nombres que se nos dan en el capítulo 1 de Mateo. Se dice de Él como Jesucristo. Su nombre Cristo tiene que ver con su carácter de Mesías, el cumplimiento de las promesas, de las profecías que Dios había dado. El nombre Hijo de David tiene que ver con su derecho al trono. El título Hijo de Abraham tiene que ver con su derecho a la tierra, a las promesas que Dios había hecho. Pero luego vamos a encontrar el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es una maravilla pensar de que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Algo mucho más maravilloso que el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que el templo que construyó Salomón, donde Dios estaría morando entre su pueblo. Pero este era Dios mismo morando entre su pueblo, morando con nosotros, Dios con nosotros. Pero el nombre que quisiera resaltar es el que aparece en el versículo 21. Le llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la forma griega o el nombre griego para Josué, que significa Dios es salvación. Cuando utilizamos el término salvar, nos estamos refiriendo a ser salvos de algo, a ser salvos de un peligro. Uno es salvo de un fuego, de un incendio. Uno es salvo de morir ahogado. Uno es salvo de ser atropellado. Siempre ser salvo tiene que ver con ser salvo de algo, con ser salvo de un peligro. Y cuando la Biblia habla acerca de ser salvo, también está refiriéndose a lo mismo, de un gran peligro. Y este peligro es los pecados. Y el Señor Jesucristo, Él se le puso por nombre Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. No hay peligro más grande que un ser humano esté corriendo que el peligro de sus pecados. Si usted todavía no es salvo, si usted todavía no tiene el perdón de sus pecados, usted necesita ser salvo, necesita la salvación, necesita ser librado de este peligro tan grande y de las consecuencias de este peligro, porque el pecado conduce a la muerte, a la ira de Dios y el castigo eterno por causa de los pecados. Pero Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Dios nos levantó en el Señor Jesucristo a un poderoso Salvador, a alguien que puede salvar perpetuamente, que quiere hacerlo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que Él tiene poder para salvarnos de nuestros pecados. Por Él seremos salvos de la ira. Cristo es el Salvador. Qué importante es que le pusieran el nombre de Jesús. Ahora, en la descripción del video vamos a colocar algunos vínculos que tienen que ver con otros detalles referentes al nacimiento del Señor Jesucristo, que generan dudas y errores en el mundo en el día de hoy.
Y en el próximo estudio vamos a estar considerando la visita de los magos al Señor Jesucristo y su adoración a Él.